Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En una aldea remota, perdida en la gélida inmensidad de la taiga, el invierno parecía extenderse indefinidamente, gobernando el mundo con una autoridad inquebrantable. La nieve, densa y sofocante, se extendía como un manto inmaculado, cubriéndolo todo a su paso. Los bosques, envueltos en la niebla matutina, parecían gigantes dormidos, con sus ramas cubiertas de nieve doblándose bajo el peso del frío. Las montañas, por su parte, se erguían como centinelas gélidos, frías e indiferentes a los asuntos humanos. En este lugar donde el sol parecía no ser más que una ilusión lejana, donde los días se fundían con las noches y donde la luz luchaba constantemente contra la oscuridad, los secretos de la naturaleza susurraban a los oídos de quienes se atrevían a escuchar. Gabriel y Ellen se adentraron en este universo invernal, arrastrados por una aventura que no habían elegido, pero que, en la mente de Gabriel, se volvía cada vez más necesaria, no para salvar a Ellen, sino para escapar del peso de su pasado compartido. Cada paso en la nieve era otro paso hacia lo desconocido, un paso hacia un lugar donde los recuerdos y los reproches ya no tenían cabida. Helen, antaño una mujer radiante, llena de vitalidad y risa, parecía un fantasma de aquella época lejana. Sus ojos, antes brillantes de curiosidad y energía, ahora estaban apagados, sumergidos en un océano de dolor y confusión. La enfermedad que la había azotado la había transformado en una sombra vacilante. Sus manos, antaño tan cálidas, se aferraron débilmente al hombro de Gabriel, buscando estabilidad en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. Su piel, antaño radiante, había adquirido un tono ceroso, y sus piernas ahora apenas la sostenían, como si cada movimiento fuera una lucha. Su respiración, pesada y entrecortada, parecía luchar contra un cuerpo que se rebelaba. Pero, más que la enfermedad, fue el abandono en la mirada de Gabriel lo que la impactó. Ya no había ternura, ni gestos tiernos. Había dejado de verla como compañera de vida, para convertirla en una carga que ahora le resultaba difícil de soportar. Sin embargo, ella no estaba ciega. Sabía que él ya no era el mismo hombre que había sido antes, aquel con quien se había casado con amor y confianza. Su mirada, antes llena de complicidad, ahora era un vacío gélido. Sus gestos eran mecánicos, como los de un hombre que realiza una tarea difícil, como si la presencia de Helen, antes tan viva en sus brazos, ahora no fuera más que una sombra que ya no tenía fuerzas para sostener. Encontraremos una solución aquí, Helen, le había dicho, una promesa frágil, una declaración carente de toda certeza. Sus palabras, lejos de ser reconfortantes, resonaron como una broma en el reducido espacio de la cabaña de madera. Ella había querido creerlo, naturalmente. Necesitaba creerlo. Pero, en su corazón debilitado, algo le decía que esta escapada a la taiga no era la cura que él le prometía, sino un exilio encubierto, un olvido arreglado. Lo que ella no sabía, lo que no había visto en la oscuridad de la nieve, era que este viaje era solo una tapadera para las verdaderas intenciones de Gabriel. Una mentira cuidadosamente urdida, un velo de ilusión que él había tendido sobre ella y sobre su relación. Porque mientras su cuerpo se marchitaba y se deterioraba en ese valle nevado, Gabriel ya había encontrado una nueva pasión, otro amor. Una mujer cuyo nombre flotaba como una niebla invisible entre ellos. Una mujer a la que veía en secreto, oculta entre las sombras de los árboles y bosques que ahora recorría con gélida facilidad, como si viviera una nueva vida paralela, lejos de su esposa enferma. Emma no era solo una amante, se había convertido en su escape, su oportunidad de empezar de cero, de experimentar lo que Helen ya no podía ofrecerle, una vida llena de deseo, esperanza y propósito. Emma era su escape. Su refugio. Allí, en la nieve interminable, lejos de miradas indiscretas y juicios, se dio la libertad de vivir sin la culpa que lo agobiaba en presencia de Helen. El viaje a la taiga fue, por lo tanto, una distracción, una excusa perfecta. Helen no veía nada de esto. Todavía creía en la promesa de la sanación, en la redención. Mientras que Gabriel, ya en otro lugar, la había conducido a una trampa donde el invierno solo aceleraría su declive. A lo lejos, el pueblo y sus rostros familiares eran ahora un recuerdo lejano, como un espejismo en la niebla. El canto de los pájaros, los olores de la tierra, los colores del otoño, todo parecía pertenecer a una vida anterior, una existencia que Ellen ya no tenía el valor de intentar recuperar. Se sentía como un cuerpo que se separaba lentamente del alma.
Gabriel había reservado una cabaña aislada, un pequeño refugio de madera escondido en el bosque. El lugar era pintoresco y parecía atemporal, una ilusión perfecta. Pero dentro, todo era frío, oscuro y sin vida. No era un hogar, era una prisión. Gabriel, mientras colocaba a Helen en el gélido interior de la cabaña, no sintió ninguna emoción. Su mente estaba en otra parte, ya muy lejos, en la otra realidad que estaba construyendo con Emma, a la sombra de los árboles, en un mundo donde ya no había espacio para Helen. La tenue luz que se filtraba por las desgastadas ventanas de madera solo acentuaba el aspecto sombrío de la habitación. Las paredes estaban desnudas, carentes de cualquier rastro de calor humano. La nieve golpeaba las ventanas con una fuerza implacable, como para recordarle a Gabriel que no había escapatoria, que la realidad siempre lo alcanzaría. Pero en ese momento, él no era la víctima. Había elegido su destino. Helen, en cambio, estaba atrapada en ese lugar sin retorno, en ese silencio denso y frío, donde incluso la naturaleza parecía haber enmudecido, observando con mirada indiferente los últimos vestigios de lo que una vez fue una vida compartida. Y más allá de la nieve, más allá de los árboles, Emma esperaba, sin saber que ella misma era el instrumento de esta crueldad silenciosa. A la mañana siguiente, Helen despertó en una habitación helada, envuelta en mantas de piel, pero ni siquiera el calor de esas gruesas telas pudo combatir el frío interior que la consumía. El dolor, omnipresente, parecía haberse infiltrado en cada fibra de su cuerpo. Cada movimiento, cada respiración, le causaba un sufrimiento que ya no podía ignorar, pero, paradójicamente, este dolor físico la anclaba a la vida, impidiéndole hundirse en la nada. Una parte de ella sabía que no podía ceder al letargo todavía, aunque todo en su interior se lo gritaba. Gabriel estaba sentado junto a la ventana, paralizado en una contemplación distante. Su mirada, perdida en la inmensidad blanca que se extendía hasta el horizonte, parecía buscar algo que ella no comprendía. ¿Otro mundo, otro futuro? No lo sabía, pero él estaba allí, silencioso, como una silueta etérea, casi irreal en ese escenario de nieve y hielo. Helen intentó incorporarse, sus manos temblorosas buscando apoyo en las pesadas mantas. Intentó llamarlo, romper el silencio entre ellos, pero su voz, débil y entrecortada, parecía perderse en el aire gélido de la habitación. Gabriel. La palabra se formó en su garganta con dificultad, pero la forzó a salir, desesperada por captar su atención, por recuperar la conexión. Un hilo fino y frágil, uno que aún esperaba poder tejer. Tras un silencio que pareció eterno, Gabriel finalmente se giró, lentamente, como si ver su rostro lo obligara a enfrentarse a algo que no quería ver. Sonrió, pero no era una sonrisa amorosa. Era solo una máscara, una falsa luz proyectada sobre la habitación, un intento infructuoso de aliviar la tensión. ¿Te sientes mejor?, preguntó, con una voz desprovista de calidez, preocupación o incluso consuelo. Era una pregunta sin verdadero significado, una pregunta que no contenía ninguna verdad. Helen la miró fijamente a los ojos, pero no encontró nada de lo que buscaba. Ni una pizca de compasión, ni angustia. Solo fatiga, una fatiga que trascendía el cuerpo para invadir el alma. Intentó ponerse de pie, impulsada por una necesidad urgente de alertar su mente, de repeler ese dolor insidioso. Pero sus piernas la traicionaron, incapaces de soportar el peso de su cuerpo. Se desplomó, pero incluso en esa caída, no hubo una mano extendida que la impidiera caer. Luchó por mantenerse lúcida, por comprender lo que estaba sucediendo. ¿Por qué estamos aquí? La pregunta resonó por la habitación, llena de misterio e incomprensión. Sabía que algo andaba mal, algo más profundo que no podía comprender, algo invisible, pero terriblemente real. Gabriel se levantó lentamente, casi estratégicamente, como intentando ganar tiempo, para ocultar lo que ya sabía. Se acercó a ella, rozando su mano con la suya, pero el contacto parecía más frío que una simple ausencia de calor. Estamos aquí para darte un poco de paz, Helen. Un lugar tranquilo donde puedas descansar. Sus palabras fueron mecánicas, como una frase aprendida, una respuesta ensayada. Pero en el aire denso, sonó falso. Apartó la mirada rápidamente, evitando su mirada. Fue un gesto tan leve, casi imperceptible, pero tan revelador. Un movimiento inconsciente, pero que delataba una verdad que se negaba a admitir. Y allí, en ese instante de suspense, Helen comprendió.
La verdad la golpeó de repente, tan brutal como el viento helado que azotaba la ventana. Este no era un lugar de sanación. Este no era un lugar donde él quisiera ayudarla a recuperarse. No. Estaba allí para escapar de ella. Para escapar de su pasado, de su amor y de todo lo que habían sido juntos. No la había traído allí para ayudarla, la había traído allí para abandonarla, para escapar del dolor que representaba. Había otra mujer. Otra mujer a la que amaba. Y esa mujer no era ella. La imagen de Emma, dulce y distante, se formó en su mente. La vio con claridad, como una aparición. Una silueta nítida y decidida que emergía de la blancura de la nieve, lejos de esta habitación gélida y de esta realidad desgarradora. Ella era la nueva pasión de Gabriel, la que hacía latir su corazón. Era a quien esperaba, aquella con quien imaginaba un futuro sin dolor, sin ambigüedad. La sombra de la traición cayó sobre Helen como un peso de plomo. Se sintió traicionada, abandonada en este desierto de nieve y silencio, sola con sus pensamientos atormentados. Esa era la verdad. Los días pasaban, cada vez más pesados que el anterior. Gabriel, cada vez más distante, salía de la cabaña cada día, alegando estar haciendo recados o disfrutando de momentos de soledad. Pero Helen lo sabía. Sabía que él escapaba hacia Emma, a otra realidad, a algún otro lugar del bosque. Estaba sola allí, prisionera de sus pensamientos, de su cuerpo debilitado y del dolor de una traición que la carcomía mucho más que la enfermedad. La soledad se estaba volviendo insoportable. El frío la hería hasta los huesos, pero era el frío del abandono, el frío del alma, lo que realmente la consumía. Helen sabía ahora que Gabriel no regresaría. No volvería para salvarla, ya la había dejado ir. Así que, en un arrebato de lucidez, se levantó una mañana, más decidida que nunca. No iba a morir allí, en ese remoto rincón de la taiga, sin haber enfrentado la verdad, sin tener una última palabra que decir. Fue a la pequeña cabaña donde Gabriel pasaba las noches con Emma. Permaneció allí, bajo la luz vacilante del fuego, con una figura frágil pero imponente en la luz incierta. Afuera, la nieve caía suavemente, como un velo de silencio sobre el abismo que se había abierto entre ellos. Esperó un momento, dejando que el espacio se llenara de esa profunda tensión. Entonces lo miró directamente a los ojos. Gabriel, su voz era tranquila, casi demasiado tranquila, pero había un poder emanando de cada palabra. Sabía que esto lo cambiaría todo. Lo sé todo. Palideció, con los ojos abiertos por la sorpresa y el miedo. Helen, ¿yo? No digas nada, lo interrumpió con suavidad. Su voz era tranquila, casi distante, pero con una firmeza gélida. Lo entiendo todo. No es a mí a quien intentas salvar. Me abandonaste hace mucho tiempo. Se giró lentamente hacia la ventana, con la mirada perdida en la inmensidad de la taiga, la nieve cayendo en constantes remolinos, como si el mundo entero estuviera suspendido en un silencio eterno. Un silencio que parecía absorber todo ruido, todo llanto, toda respiración. Helen sintió que su propia existencia se fundía con este paisaje desolado, que se había convertido en su único testigo. Pero sigo aquí, susurró, casi como una confesión. Moriré aquí, con este frío, lejos de todo lo que amé, pero al menos moriré libre, conociendo la verdad. Las palabras de Helen eran pesadas, cargadas por la magnitud del dolor que había dejado brotar, destrozando los últimos vestigios de esperanza en su interior. Su mente, tan rota como su cuerpo, ya no albergaba ilusiones. La verdad, tan amarga y cruel como era, la liberó de las cadenas invisibles que él había forjado alrededor de su alma. Allí estaba, en esa cabaña fría, frente a Gabriel, y supo que nada podría reparar lo que se había destruido entre ellos. Solo le quedaba la libertad que había encontrado en la soledad de la taiga, una libertad que nunca habría tenido de haber permanecido al lado de un hombre que la había abandonado mucho antes del fin. Esa noche, el cielo exterior se oscureció aún más. Los copos de nieve danzaban a la luz parpadeante del fuego, como si incluso el paisaje pareciera querer borrar todo rastro de lo que había sucedido entre ellos. Gabriel, paralizado en el umbral, permaneció allí, como un extraño en su propia vida. No hubo más palabras, ni más consuelo. Ya no era un hombre hablando con la mujer a la que había amado. Eran dos desconocidos, separados por meses, años, un dolor infinito y una traición irrevocable. Lo siento, Helen, susurró finalmente,
con la voz entrecortada y temblorosa. El sonido de sus palabras parecía casi insignificante, como el eco lejano de un arrepentimiento que ya no tenía cabida en este mundo. Sus ojos aún buscaban un atisbo de redención, pero en el fondo sabía que no la había. Se giró lentamente hacia él, con una extraña luz en los ojos, un destello de aceptación emergiendo de lo más profundo de su dolor. Me mataste mucho antes de que mi cuerpo sucumbiera, dijo con voz tranquila, casi dulce, como si hablara de otra persona, de una versión de sí misma que había perdido hacía mucho tiempo. Se acercó a él, no como la mujer que lo había amado, sino como alguien que, ante la verdad, había aprendido a soltar todo lo que la había frenado. Sus pasos eran lentos, mesurados, su mirada impasible, pero algo en su interior se había calmado. Ya no temía morir, había encontrado consuelo en esta confrontación final. El peso de la traición, del dolor, se había disipado, reemplazado por la serenidad de un alma que sabía que la verdad, por cruel que fuera, finalmente podría liberarla. Gabriel, por su parte, se desplomó en una silla, como si sus piernas ya no tuvieran fuerza para sostenerlo. Parecía agotado, aplastado por el peso de sus propias mentiras, por la gravedad de su acto irreversible. Sabía que jamás podría reparar lo que había roto. Helen estaba allí, frente a él, pero la perdía con cada respiración, con cada latido. Helen, mientras tanto, se acostó en la cama, cerrando los ojos por última vez. Un profundo suspiro recorrió sus labios, y el dolor que la había consumido durante tantas semanas se evaporó, como un último suspiro en el gélido frío de la taiga. La nieve seguía cayendo, cubriéndolo todo con su manto frío e implacable, incluso el recuerdo de amores perdidos y traiciones no confesadas. En la inmensa taiga, todo permanecía inmóvil. Gabriel, solo con su decisión, con el peso de su culpa, permaneció allí, perdido en ese silencio sepulcral. La vida de Helen se desvanecía, pero en ese silencio, había encontrado una forma de paz que las palabras de Gabriel ya no podían alcanzar. Cuando Gabriel regresó a la aldea, ya no era el mismo. Sus pasos eran pesados, su rostro marcado por el dolor y el arrepentimiento. Carecía de fuerzas para recordar lo que había perdido, ni para justificar sus decisiones. ¿Cómo podía explicar la traición a un mundo que solo entendía la superficie de las cosas? ¿Cómo podía describir una pérdida tan total, un amor reducido a cenizas, un hombre destrozado bajo el peso de sus propias mentiras? La taiga, sin embargo, permaneció igual. Inmóvil, indiferente, sin emitir juicios. La nieve lo cubría todo, borrando las huellas de quienes pasaban, como si los hombres no fueran más que sombras pasajeras en esta blanca inmensidad. La traición de Gabriel, como la de los demás, desapareció en los vientos fríos, llevada para siempre por las extensiones infinitas. Elena, en su soledad, en su recién descubierta libertad, permaneció allí, un alma libre entre las sombras de la taiga. Se había ido, sí, pero no desapareció. Se había convertido en la nieve misma, la luz en la noche oscura, una eternidad silenciosa, lejos de mentiras y traiciones.